Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de vuelta aquí para traeros un tutorial que después de darle muchas vueltas he decidido hacerlo por separado. Con esto me refiero a un tutorial que hace poco subí dedicado a cómo cambiar o reparar lo que es una carcasa de una Nintendo 3DS XL. Pues en ese tutorial enseñábamos parte de cómo desmontar también la 3DS normal, pero luego le estuve dando vueltas y claro, son muy parecidas, sobre todo en el interior. Hay algunos puntos que cambian, pero en la parte superior sobre todo sí que hay cambios y muy grandes. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si lo dejamos así, pues mucha gente luego me va a bombardear con comentarios diciendo, ay, pues cómo se abre la parte de arriba y cómo se accede tal. Entonces he decidido hacerlo por separado, ¿vale? Antes de continuar, como siempre, voy a mandar el saludo a nuestros suscriptores e invitar al resto de personas que se unan al canal. Bueno, pues nada, como he dicho, vamos a enseñar cómo desmontar por completo lo que es una Nintendo 3DS normal. Bueno, le vamos a dar la vuelta y lo primero que vamos a hacer será quitar estos 4 tornillos con un destornillador de estrella. Ahora con las uñas o con un punzón tiramos hacia arriba y quitamos la tapa que oculta la batería. Ahora también sacamos la batería y ahora lo que haremos será retirar todos los tornillos que sujetan lo que es la carcasa. Vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos tornillos, cuando vayamos a quitarlos, hay que hacerlo con un destornillador que sea el adecuado, porque si no es correcto, puede ser que nos comamos lo que es la cabeza y luego vamos a tener problemas a la hora de abrirlo. Bien, pues ya hemos quitado todos los tornillos. Bueno, pues ahora este punto, como dije entonces, hay que hacerlo con cuidado, porque tenemos los dos cables flex que conectan los gatillos a la placa. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado para no partirlos. Tiraríamos hacia arriba y luego lo vamos a volcar hacia, digamos, la parte superior. Este se ha desconectado y este lo quitamos. Y así ya tenemos la parte de la carcasa inferior fuera. Bueno, una vez ya tengamos abierta la consola de la siguiente forma, lo siguiente que vamos a hacer va a ser ir quitando la tornillería. Vamos a ir primero a estos 4 de aquí, que son muy fáciles de localizar. Los quitaremos pues un destornillador de estrella. Y los siguientes tornillos pues los vamos a encontrar aquí. Aquí vamos a ver 2 tornillos también de color dorado. Bien, vamos a quitar también el joystick ya de paso. Tiramos hacia arriba con cuidado. Y una vez que ya lo tengamos fuera, lo volcamos y desconectamos. Bien. Ahora, pues como hemos visto, hemos quitado estos 2 tornillos de color dorado. Ahora justamente ahí debajo de lo que es el slot hay 2 tornillos también de color negro. Para quitarlos hay que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque esta pieza está soldada aquí atrás. Entonces si tiramos muy fuerte puede ser que lo arranquemos de la placa. Entonces hay que ir con cuidado, ir subiendo poco a poco. Se ha desconectado, no pasa nada. Y ya lo vamos a encontrar ahí, los 2 tornillos que comentaba. Así ahora ya podremos quitar lo que es esta pieza de plástico, porque si no quitamos esos tornillos automáticamente no vamos a poder sacar lo que es la placa. Bueno, ahora lo siguiente, vamos a ir desconectando todos los cables que veamos. Por ejemplo, vamos a empezar con este lado. Haremos los de la esquina superior derecha.
quieres, podemos, si queremos podemos quitar esta pieza, que es muy sencillo, tiramos hacia arriba y listo. Bien, vamos a desconectar también la pantalla táctil que está debajo de este precinto. Siempre hay que tener cuidado con las pestañas, que son muy delicadas. ¿Qué más? Vamos a quitar lo que es el módulo wifi. Si queremos lo podemos desconectar. Vamos a desconectar también lo que es las pantallas de la parte inferior, la iluminación y el LCD. Ahora sí que ya podemos sacarlos sin problemas. Le damos la vuelta porque en esta esquina aún nos queda desconectar un cable. Y ahora sí que ya la tenemos completamente fuera. Bueno, como podéis ver, cosas importantes, esta pieza tratarla con mucho cuidado para no arrancar lo que son los puntos de estaño. También podríamos, si queremos, quitarlos, pero bueno, yo lo dejo así porque así luego lo volvemos a llevar al sitio y listo. Luego trabajar con las pestañas de las conexiones y los cables flex con mucho cuidado porque son muy delicados. Bueno, ahora vamos a quitar lo que es, si queremos, las pantallas. Por ejemplo, si tuviésemos que cambiarla, la táctil, solo habría que separarla, volver a pegar y listo. Cuando tengamos que cambiar la táctil, yo aconsejo cuando despeguemos no volvamos a pegar la nueva así en el aire. La volvemos a colocar aquí de la forma, por ejemplo, si esto va así, dejaríamos la táctil caer primero y luego esta encima, entonces ellas mismas se van a su sitio. Bueno, ¿qué más? Si tuviésemos que, pues si se ha caído algún líquido, está pegajoso o lo que sea, que no nos va bien lo que son los botones, pues podríamos limpiar. Vamos a sacar lo que es el cable de la antena wifi y ahora vamos con la parte, digamos, más complicada, que es desamblar lo que es las dos mitades. Esto, si queremos, lo dejamos ya a un lado. Entonces es lo que comentaba antes. Vamos a quitar esto para que no nos moleste, si no se va a estar cayendo constantemente. Bueno, es lo que comentaba antes. Para poder acceder a lo que es la parte superior, pues claro, la Nintendo 3DS XL pues tiene 4 pegatinas o gomas aquí que oculta la tornillería. Como podemos ver, aquí no hay nada y aquí tampoco. Entonces, ¿cómo se accede a la parte superior? Vale, pues lo hacemos de la siguiente forma. Aquí tenemos dos gomas, quitamos una, por ejemplo, y nos dejará un hueco. Entonces ahora, pues con un destornillador plano, si le damos con un poquito de calor, con un secador, una estación de aire caliente o lo que sea, saldrá mucho más fácil. Tener cuidado, no lo queméis. Y ahora, pues con una cuchilla, una espátula, vamos a ir despegándola. Y ya lo tenemos abierto. De esta forma, pues vamos a dejar unos tornillos al descubierto y ahora sí que podremos quitar lo que es la tapa trasera. Así en total hemos quitado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tornillos.
Ahora si queremos cerramos y ahora tiraríamos hacia arriba y ya la tenemos abierta. Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer un poquito de espacio. Bueno, ahora vamos con el punto más complicado, se podría decir, de todo el tutorial, que es cuando tenemos que separar las dos mitades. Yo os recomiendo siempre, cuando lleguéis a este punto, hacerlo con mucha delicadeza, porque incluso yo, siendo una persona profesional, he roto algún que otro cable flex. Entonces nada, le vamos a dar la vuelta, cogeremos el punzón, el descubridor de estrella. Lo que vamos a hacer es sacar esta pieza de aquí, que es el tope de una de las bisagras, y desde este lado lo que tenemos que hacer es que esta pieza, o sea el pasador, lo vamos a tener que llevar hacia atrás. Bien, una vez que ya tengamos el pasador lo más atrás posible, pues podremos sacar este lado. Ahora vamos con lo complicado. Los cable flex hay que tratarlos con delicadeza y poco a poco ir sacándolos y nunca forzarlos, porque si los forzamos posiblemente lo vayamos a partir. Hay que ir metiéndolo por esta, digamos, abertura. Podemos hacernos con la ayuda de unas pinzas. Y ya lo tenemos fuera. Bueno, pues ya tenemos lo que es, digamos, las dos mitades separadas. Ahora pues también tendríamos que sacar lo que es los cables por lo que es la anilla. Aquí también hay que tener mucho cuidado porque esa anilla, queramos o no, también es muy propensa a cortar los cables, sobre todo por el canto que tiene. Entonces yo recomiendo siempre, le damos la vuelta como si fuese una especie de cono. Y así vamos a sacar lo que es la anilla. Yo en este caso no voy a hacerlo porque si no luego va a ser mucho más trabajo, pero si os dais cuenta lo que he hecho es enrollarlos y los he introducido dentro de la anilla. Por lo tanto ahora yo cuando tire de aquí, o sea, cogería la anilla, tiraría hacia arriba y automáticamente van a salir los cables. Este de aquí, como es el más largo, lo dejamos fuera y cuando saquemos los, digamos, los más importantes, entonces ya acabaremos de sacar lo que es este y este. Luego tocaría otra vez volver a sacar los cables. Ahora de lo que es, digamos, el anillo de plástico, tendríamos que levantar ya la pantalla, quitar todo esto, destornillar y dejarlo todo suelto, porque lo que vamos a tener es que tirar de la pantalla hacia nosotros, porque de aquí la anilla sale hacia, digamos, la parte de arriba, o sea, hacia arriba, pero de aquí tenemos que sacarlo hacia nosotros. Entonces esto es lo que hay que hacer para poder, digamos, cambiar toda esta zona. Luego, si en el caso de que tengamos que cambiar la pantalla, yo os recomiendo, antes de sacarlo todo, es decir, de la anilla o del aro de plástico, marcarlo con un rotulador para saber luego la posición, cuál es la correcta, porque si luego cuando cambiemos la pantalla, este cable flex, que es el de las cámaras, lo ponemos por, digamos, en este caso va por debajo de lo que es el cable este de aquí, que es el de los altavoces, luego la posición cuando vayamos a conectarlo a la placa no va a ser la correcta y no va a haber manera de conectarlos porque estarán entrelazados.
Bueno, pues yo creo que ahora ya pues voy a empezar a montar, porque si no se nos va a hacer muy largo, porque queda mucho trabajo todavía. Entonces ahora la fusión la voy a hacer con una cámara normal. Luego ya cuando lleguemos a tornillería y tal lo haremos un poquito más rápido y así no será tan pesado el tutorial. Bueno, pues nada, lo dicho, vamos a empezar a unirlas. Sacaremos los cables de la anilla. Ahora vamos a coger la otra mitad. Y como digo siempre, esto con mucho cuidado. Primero el cable de la antena, que es el más largo. Este lo dejamos último. Y vamos a pasar los más importantes, que son las cámaras y la pantalla. Vamos a introducir por la abertura en inclinación. Y ya lo tenemos. Bueno, pues ahora vamos a empujar el pasador a su sitio. Pondremos esta pieza, que es la de la iluminación del LED que tenemos aquí. Bien. Ahora vamos a ir poniendo todo lo que son los botones, almohadillas. Pondremos esta pieza, que es la que digamos ya cierra lo que es el tope del pasador. Bueno, ahora vamos a colocar lo que es la placa. El primer cable que vamos a tener que conectar será el de este lado, así podremos ya tumbarla. Bueno, pues ahora, una vez ya conectado la primera conexión, o sea el primer cable flex, ahora lo siguiente va a ser colocar lo que es la pantalla inferior y la táctil. Esto iría de la siguiente forma. Si no recordamos mal, teníamos aquí abajo lo que es el LCD, la iluminación y la táctil. Luego también el cable de antena, hay que llevarlo, salimos por aquí, y lo dejaremos aquí. Ahora, si queremos, ya le damos la vuelta a la placa y la llevamos a su posición. Hay que ir sacando todos los cables. Bien, pues ya creo que están todos. Ahora vamos a ponerlos en su sitio. Bueno, ahora esta pieza de aquí, como he dicho antes, teníamos dos tornillos de color negro debajo. Yo ahora aconsejo no poner los tornillos de color negro, porque cuando ponemos la pieza de plástico, cuando bajemos esta con los dos tornillos de color dorado, se va a sujetar perfectamente. Entonces lo bajamos y le ponemos los tornillos. Vamos a conectar
el slot. Bien, ahora vamos a conectar los dos cables flex que nos quedan de la parte superior. Este trabajo yo siempre recomiendo hacerlo con pinzas, porque es una gran ayuda. Bien, pues ya, también, ya lo tenemos. Ahora vamos a conectar el joystick. Primero vamos a colocar estos dos separadores. Y ahora vamos a centrar lo que es la pieza. Ahora le ponemos los tornillos, que serían los más largos. Ponemos esta pieza. Bueno, pues a partir de aquí ya lo vamos a hacer un poquito más rápido, a cámara rápida, sin explicación, porque ya el tutorial es demasiado largo. Y nada, pues comencemos. Bueno, pues una vez ya finalizado de montar por completo la consola, ahora lo que tocaría sería pues probar a ver si todo funciona correctamente. Aquí podemos ver que de momento las pantallas tanto superior como inferior funcionan. La táctil también funciona. Volumen.
Bien, en general todo está correcto y nada, pues ahora tocaría despedirse, pero antes de hacerlo quería comentar una cosa para las personas que tengan dudas, que no tengan la suficiente experiencia, que no se embarquen en este tipo de reparación porque tiene un grado elevado de dificultad, entonces podrían dañar más la consola de lo que está. Entonces nada, dicho esto, pues ahora como digo siempre, si os ha servido de ayuda el tutorial, si os ha gustado ya sabéis, un like, un me gusta, que no cuesta nada y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.